Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no hay nada más. Cuando veo que aquí estás, es mi realidad, me puedo acercar. Yo sé que nunca me dejarás. Estaba solo en el fuego, Él estaba junto a mí. No estaba solo en las aguas, Él abre el mar en dos por mí. Y si algún día no recuerdo que liberado fui, hay una cruz que carga el peso de quien su vida dio por mí. No estoy solo en el fuego, no estoy solo en el fuego, no estoy solo en el fuego, no estoy solo en el fuego. Mi pasado quedó bajo las aguas. Ya no soy más esclavo del temor. Si algún día me llego a apartar, tú me buscarás, no te rendirás. Yo sé que nunca me dejarás. No estoy solo en el fuego, Él está cerca de mí. No estoy solo en las aguas, Él las abre para mí. Y si algún día no recuerdo el poder que recibí, hay una tumba vacía, ese poder está en mí. No estoy solo en el fuego, no estoy solo en el fuego, no estoy solo en el fuego, no estoy solo en el fuego. Y la oscuridad iluminas y se postra ante ti. Se siente el rugir de los cielos descendiendo ahora aquí. Las paredes de las prisiones se derrumban hoy en ti. Nada nos separa, nada nos separa. En la oscuridad iluminas y se postra ante ti. Se siente el rugir de los cielos descendiendo ahora aquí. Las paredes de las prisiones se derrumban hoy en ti. Nada nos separa, nada nos separa. Nada nos puede separar. Y no hay otro nombre como el nombre de Jesús. El que fue, el que es y por siempre lo será. Y que pase lo que pasará, Él pronto vendrá y todo lo verá. Yo sé que nunca me dejará. Yo sé que nunca me dejarás. No estaré solo en el fuego, tú
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Palabras de Jesús. Buscamos y buscamos el camino que nos lleve a un encuentro profundo con Dios. Buscamos encontrar la verdad y anhelamos hallar la vida eterna. El sueño más grande que debería tener alguien es ese: tener la seguridad en sí mismo de que un día tendrá un lugar en el cielo, ganado con esfuerzo, con perseverancia y con fe. Pero, ¿cuál es el camino que debemos seguir para tener una vida como Dios quiere que la tengamos? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, nos mostró la manera de vivir, y ahora todo está plasmado en la palabra de Dios. Él dejó su trono, se volvió semejante a nosotros, fue tentado y sin embargo supo cómo mantenerse fiel, pero sobre todo demostró que es posible vencer cuando todo parece difícil en la vida. Jesús, nuestro Señor, es un ejemplo claro de cómo debemos vivir. En Él está la vida, en Él nuestra esperanza. En Él hay perdón, porque de tal manera nos amó. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar del otro lado, compartiendo con nosotros, la Iglesia de Villa Bonich, este tiempo tan especial, esta semana tan particular llamada Semana Santa, este tiempo de Pascua, donde recordamos la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero significado. Y en estos 3 días, viernes, sábado y domingo, veremos eso. En primer lugar, vamos a comentar hoy qué fue la vida de Jesucristo entre nosotros, por qué caminó entre nosotros, cuál fue el propósito, el objetivo de que el Señor esté entre los hombres y que Dios envíe a Jesucristo y viva entre los hombres y que sea hombre, como dice su palabra, aquel verbo, aquel que era Dios, bajó de los cielos, tomó forma de hombre, vivió entre nosotros y luego fue crucificado y resucitó al tercer día. Miren, yo estoy en un lugar fuera de casa. La pandemia la verdad que nos puso en distintas situaciones y tuvimos que durante todo un año y más grabar mensajes desde distintos lugares, distintas piezas. Así que bueno, hoy elegí salir de mi casa y poder grabarlo aquí bajo un arbolito que tengo cerca. Espero que se pueda escuchar y transmitir bien este mensaje y estos pocos minutos que compartamos sean de bendición para tu vida. Mira, cuando Jesucristo estaba en la tierra, dice su palabra que muchos le seguían. Aquellos discípulos que empezaron a conocerle y experimentaron su poder, le seguían y le llamaban maestro. Ahora llega un momento donde el Señor Jesucristo les empieza a anunciar a aquellos seguidores que no estaría más entre ellos, que faltaba poco tiempo para que Él cumpla el propósito por el cual había venido y descendido de los cielos a esta tierra. Y ese propósito era la salvación. Ese propósito tenía que ver con el perdón. ¿El perdón de qué? El perdón de tu pecado y mi pecado. Y ese propósito fue comunicado a los discípulos. Miren, allí en Juan, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Jesús reúne a sus discípulos y comienza diciendo que lava sus pies. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, habló con ellos. Dice que habló con ellos y les comunicó a sus discípulos que la hora había llegado. Entre esos discípulos, dice el relato allí en Juan capítulo 13, que Jesús mismo identifica a aquel y señala a aquel que le iba a entregar. Sus discípulos escuchaban y estaban en un momento, en su mejor momento, porque Jesucristo había hecho milagros, estaba teniendo reconocimiento, también estaba teniendo rechazo de algunas personas, pero muchos de los que le seguían le reconocían como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que había sido enviado a este mundo y creían en su poder, más allá de haberlo visto hacer milagros. Mire, en el versículo 21 dice que anuncia la traición de Judas, Jesucristo, aquel que caminó, aquel que estaba para perdonar, para atender la necesidad de las personas, aquel que enseñaba acerca del reino de los cielos, del reino venidero. Dice la palabra de Dios que
entre sus seguidores había uno que le iba a traicionar. En el capítulo 13 también dice que Jesús habla con Pedro, allí en el versículo 38. Dice: Jesús le respondió: ¿tú pondrías tu vida por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y allí le comentaba esto a Pedro, aquel que le seguía, aquel que le declaraba Señor, le mostraba también cuál era su debilidad. Muchas veces nosotros en esta vida, aunque conocemos del amor de Dios, Jesucristo camina entre nosotros y nos da poder para transitar por esta vida. Muchas veces le negamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Y en ese momento me imagino a los discípulos y la confusión que tendrían cuando el Señor les dice: yo no voy a estar más entre vosotros. Llegó la hora donde voy a ser crucificado. Llegó la hora donde iré de nuevo al Padre. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dice que voy a preparar lugar para vosotros. A donde yo voy, ahora ustedes no pueden ir, pero yo voy a preparar lugar para vosotros. Y allí estaban angustiados, preocupados los discípulos. Dice el capítulo 14, versículo 1, que le dice el Señor a ellos: no se turbe vuestro corazón, no se inquieten, no se impacienten, no se preocupen. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Miren, todas estas cosas le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos para que ellos depositen su confianza en Él, para que ellos puedan creer en Él, aún en ese momento de confusión que ellos tenían, de incertidumbre. Y allí aparece luego en el versículo 5 del capítulo 14 Tomás, que le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabremos cómo es el camino? Y aparece este versículo 6. Juan 14, 6, que quede grabado en tu mente, en tu corazón, en este día viernes, el mensaje de que Jesucristo caminó entre nosotros, que Jesucristo vivió entre nosotros, que Él sigue estando entre nosotros, disponible para vos y para mí y para todo aquel que en Él crea. Allí dice el Señor Jesús esta gran verdad: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por medio de mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, nadie llega a Dios, nadie llega a ser aprobado por Dios si no es por medio de Jesucristo. ¿Y cómo? Siguiéndolo a Él, siguiendo sus pisadas, manifestándole al Señor nuestro pecado, confesándole nuestras debilidades, poniendo nuestra vida en sus manos. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, y esto le decía Él a sus discípulos para que ellos tengan fe y confianza en Él, que es la vida. Él no nos deja un mapa, no nos deja una indicación escrita en un papel para ver cómo llegar, qué fórmula utilizar para llegar a Dios, sino que Jesucristo mismo nos dice que Él es el medio por el cual llegamos al Padre. En esta tarde de viernes, en este fin de semana, te vamos a invitar a que vos puedas tomar una decisión por Jesucristo, que vos puedas darle tu vida a Jesús, que esta Pascua no sea una Pascua más y pase desapercibida en tu vida, que no estés mirando lo que pasa a tu alrededor, los problemas que tenés, los problemas que te aquejan, las situaciones de la vida que no van a dejar de ocurrir, sino que puedas recurrir a aquel que vino a dar su vida por vos, que vino a este mundo, que caminó entre nosotros, vivió entre nosotros y por amor dio su vida en aquella cruz. Que Dios te bendiga y puedas tener un encuentro con Jesús.